Hola amigos, cuando nosotros empecemos a aprender español, es necesario para nosotros aprender la gramática. ¿Por qué yo estoy diciendo que aprender la gramática es muy importante cuando nosotros empezamos a aprender español? Porque nosotros no somos nativos. Nosotros estamos aprendiendo español, pero nuestra idioma materna es hindi. O nosotros sabemos inglés, aparte de hindi. Pero después de eso nosotros estamos empezando a aprender español. Entonces, para ser experto y para ser una persona muy perfecta, nosotros tenemos que aprender la gramática. Gramática juega un papel muy importante. Pero si hablamos de la gramática de español, en la gramática de español también hay muchas cosas para aprender. Hoy en este video nosotros no vamos a hablar de todas las cosas o todos los puntos que nosotros tenemos en la gramática de español. Hoy nosotros vamos a hablar una cosa principal que es muy importante para los estudiantes si ellos quieren aprender español perfectamente o ellos quieren ser una persona fluido, entonces nosotros tenemos que aprender esa cosa en la gramática principalmente. Sí, yo estoy diciendo de los verbos y conjugaciones de los verbos. Primero nosotros tenemos que aprender los verbos, y los verbos en la gramática de español juegan muy importante papel muy importante en la gramática. Entonces, primero nosotros tenemos que enfocar a aprender los verbos. ¿Y cómo nosotros podemos aprender? Porque no es un trabajo muy fácil. Cada estudiante encuentra el problema en aprender los verbos y aprender o memorizar las conjugaciones de los verbos. En este video yo voy a compartir mi experiencia, cómo yo aprendo los verbos y cómo yo reviso y cómo yo recuerdo, cómo yo memorizo los verbos y cómo yo aprendo las conjugaciones de los verbos en español. Como yo lo hacía cuando yo estaba estudiante, yo aprendía español, o cuando yo empecé a aprender español, cómo yo empecé a recordar o memorizar los verbos y conjugaciones de los verbos. ¿Y cómo yo hago ahora? Porque ahora yo puedo hablar en español, entonces ahora es un poco fácil para mí recordar los verbos y recordar conjugaciones. Pero antes era muy difícil para mí también. Porque en principio, cuando nosotros empezamos a aprender un idioma nuevo, nosotros siempre encontramos muchos problemas. Entonces, en este video yo voy a decir cómo yo aprendo. Ahora yo voy a tomar un ejemplo de un verbo. Por ejemplo, nosotros tenemos un verbo hablar. ¿Qué significa en español? En español significa hablar, significa charlar. Charlar, en inglés nosotros podemos decir to talk. En hindi nosotros podemos decir bolna. Y eso es un verbo, y primero nosotros tenemos que hacer una cosa. Primero tenemos que buscar significado en diccionario. En diccionario nosotros tenemos que buscar la palabra, el verbo, y no voy a recomendar aquí ningún diccionario. Usted puede tomar cualquier diccionario, lo que usted quiera. Eso depende de usted. Usted puede tomar usar cualquier diccionario en su móvil, o usted puede ver los verbos de cualquier libro. No importa. Primero usted tiene que buscar un verbo. Por ejemplo, nosotros hemos tomado un verbo hablar. Entonces, primera cosa yo voy a hacer, si yo tengo que aprender este verbo, primero yo voy a escribir esto en mi cuaderno. Y es la verdad, si yo escribía antes también, y ahora también yo escribo en mi cuaderno. Yo tengo un cuaderno, o yo escribo en mi cuaderno con número 1, número 2, número 3, con significado del verbo. Por ejemplo, hablar, y yo escribo el significado del verbo en español.
Yo escribo siempre significado de la palabra o del verbo en mismo idioma, en misma lengua, en español. Por ejemplo, si el verbo es hablar, entonces yo escribo el significado de hablar, charlar. O hacer palabras o hacer conversación, hacer comunicación o comunicar con otra persona. Así yo escribo el significado. Después yo aprendo las conjugaciones. Sí, yo hablo de conjugación de hablar en presente en indicativo. Presente de indicativo. Entonces, primero tengo que entender la forma del verbo. El verbo es regular o irregular, porque hay dos tipos de verbos, regulares o irregular. Entonces, primero tenemos que entender la diferencia entre ambos. El verbo hablar es un verbo regular. Entonces, primero nosotros tenemos que aprender la regla de hacer la conjugación del verbo hablar. Y el verbo hablar termina con AR. Aquí nosotros tenemos que entender una cosa más, que el verbo termina con AR, ER o IR. Porque nosotros hacemos conjugaciones de un verbo según las últimas letras que nosotros tenemos en un verbo. Entonces siempre nosotros tenemos que enfocar en últimas dos letras. Como en el verbo hablar, el verbo hablar termina con dos letras AR. Entonces nosotros vamos a seguir la regla de hacer conjugación de verbo hablar que termina con AR. Así es la conjugación. Así es la conjugación de verbo hablar en presente de indicativo. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Primero yo escribo el verbo con significado en mi cuaderno y luego yo escribo las conjugaciones de este verbo, ¿ok? Y después yo escribo dos o tres veces este verbo y memorizo en mi mente. Yo hablo conmigo. Yo hablo conmigo. Solo yo memorizo este verbo con la voz. Por ejemplo, hablar, yo he escrito en mi cuaderno. Ahora yo tengo que memorizar este verbo. Entonces yo memorizo y yo hablo esto en mi habitación solo. Por ejemplo, hablar, yo he escrito ahora yo quiero memorizar este verbo. Entonces yo escribo hablar significa charlar. Y conjugación de hablar es hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Así yo tomo siguiente verbo. Ahora tomo el ejemplo de el verbo que termina con ER. Por ejemplo, el verbo comer. Ahora yo voy a escribir este verbo también con el significado, verbo número segundo. Y voy a escribir en mi cuaderno el significado y voy a escribir la conjugación de este verbo comer. Y el significado del verbo comer es to eat en inglés, to eat. ¿Ok? Eso yo voy a escribir en mi cuaderno la conjugación como, comes, come, comemos, coméis, comen. Y después voy a escribir siguiente verbo que termina con IR. IR como vivir. Vivir significa en inglés to live. To live with someone, with family or with friends. Okay, so yo escribo primero el significado de este verbo y escribo las conjugaciones de el verbo vivir y luego yo memorizo las conjugaciones. Tres conjugaciones de tres verbos. Hablar, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Después de conjugaciones de verbo comer, como, comes, come, comemos, coméis, comen. Y luego, último verbo, vivir,
vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Así yo intento de recordar, memorizar las conjugaciones de verbo y así yo puedo recordar el verbo y el significado y yo recuerdo las conjugaciones también. Y después de aprender el verbo y significado y conjugaciones de verbo, yo intento de hacer las frases. Por ejemplo, yo hablo con mi amigo. Yo hablo con mi amigo. I speak with my friend. So yo hablo, I speak. Yo hablo con para para with for with uso con for friends usamos amigos. So, así nosotros tenemos la frase nosotros hablo con mis yo hablo con mis amigos. Yo hablo con mis amigos y hago otra frase con siguiente verbo comer. Yo como la comida en la noche a las 10. Y otra frase con siguiente verbo vivir. Yo vivo con mis amigos en un piso en Delhi. No vivo en mi casa. Mi casa no está en la ciudad. Así yo practico y yo practicaba antes también y ahora también lo practico en misma manera. Y esta manera siempre funciona para mí. Ustedes también pueden usar esta manera para recordar el verbo y significado del verbo y pueden memorizar las conjugaciones de verbo. O si ustedes tienen otra forma de aprender las conjugaciones o aprender verbos, entonces ustedes pueden hacer comentarios, pueden escribir en comentario y yo también puedo aprender otra manera de aprender o memorizar las conjugaciones de un verbo. Muchas gracias, chao, chao.